Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por acompañarnos otra vez en este ciclo de entrevistas de Shivatai. En esta oportunidad he venido a entrevistar a Bhaktidas, que es el director del Centro Shivananda de aquí de Barcelona. Ante todo, Bhaktidas, muchísimas gracias por tu tiempo. Queríamos tocar algunos temas sobre meditación, yoga y masaje también, desde el punto de vista de la espiritualidad, ¿no es cierto? Entonces, la primera pregunta que le quiero hacer tiene que ver con el yoga. El masaje tailandés, que es la actividad principal a la que me dedico, tiene una estrecha relación con el Hatha Yoga, ¿no? Con el yoga. Siempre hablo del yoga, pero hago hacer entender que es el yoga de las posturas, ¿no? Pero ¿qué es realmente el yoga? El yoga, más que una práctica, es un estado. Como decía Patanjali en sus Yoga Sutras, lo describe. Él dice claramente: el yoga es la completa cesación del movimiento de la mente. Yoga chitta vritti nirodha. El yoga significa sencillamente ir desde lo externo, que es lo que vemos constantemente, hacia lo interno. Yoga significa unión, pero más que unión, yo diría unidad de conciencia con el ser o con el Atman. De hecho, no es una práctica, sino un estado, como decíamos antes. Todas las formas conocidas hoy día como yoga tienen muy poco que ver con el yoga en realidad. Porque se hace demasiado énfasis en aspectos psicobiológicos. Yo de muchas personas que tienen centros de yoga, les diría que mejor anunciaran psicoterapia basada en técnicas yógicas. Sería más honrado. O más sincero, ¿no? O más sincero, porque no, es que así no se crea confusión. Porque el yoga es una cosa muy seria. Tened en cuenta que hay grandes yogis, maestros en la India, que en su vida han practicado una yoga asana. En su vida. Y son yogis. No tienen nada que ver que si la postura esta, que si la respiración, no. Eran yogis, porque yogi es aquel que está unido con el ser. Es el ser ya, ¿no? El problema es ese falso concepto debido a las modas, y cada vez se inventan más tipos de yoga, ¿no? Justamente una de las preguntas que una de nuestras seguidoras nos hizo durante la semana, avisando que iba a venir aquí, tiene que ver con eso, ¿no? Ella, Lourdes, pregunta cuáles son las principales diferencias que ve entre el yoga que se practica en Occidente y el yoga que se practica en Oriente, y si allí, en India principalmente, todavía se mantiene la esencia del yoga, ¿no? Sí, en la India, curiosamente, también ha llegado el marketing, ¿no? Pero en los ashrams, de verdad, al Hatha Yoga, como se conoce aquí, como si fuera el yoga real, se da poca importancia. Sí, ahora sí hay centros para hacer asanas y hacer acrobacias físicas y tal, pero hay que recordar que ¿qué es una asana? O sea, la palabra asana en sí significa asiento, no postura, asiento, asentarse. Asana significa asentarse incluso en uno mismo, ¿no? En el ser, en ti mismo. Pero las asanas, las yoga asanas que se practican, tienden a tener el cuerpo elástico, flexible, ¿no? Eso sí es cierto, ¿no? También va conjugado con la alimentación, una serie de cosas, porque hay cosas que tener en cuenta, que no se tienen en cuenta esas cosas. Los grandes yogis son vegetarianos, no comen casi nunca ni carne, ni huevos, ni pescado. Nunca. Eso, el hecho de comer frutas, de comer verduras, tal, también te da cierta elasticidad, ¿no? Entonces, y también por el hecho de la IMSA, ¿no? Del no dañar, ¿no? No violencia. Exacto. Esto se tiene muy poco en cuenta. Fijaos que es curioso porque hay mucha gente que practica, dicen, la meditación o el yoga. Y yo siempre digo, hago la broma en catalán. Hay quien está iluminado y que está como un llum. El que está alucinado y el que está iluminado.
es lo mismo, ¿no? Y muchos de estos que dicen practicar ese tipo de cosas acaban más que en el asiento de meditar, en el sillón del psiquiatra. Porque tened en cuenta una cosa: cuando se practica una técnica tan simple como el Hatha Yoga, digo simple porque es que no es tan importante como parece. Es buena, no lo desecho, no lo critico, yo mismo practico asana de vez en cuando, ningún problema, pero no es más que, como decía un autor, el A-B del yoga. Empieza ahí, ¿no? A lo mejor no es el yoga, sino un yoga. Más que yoga, un pseudo camino yógico, porque es una ayuda, nada más. Entonces, fijaos en una cosa: el Hatha Yoga es muy serio. De hecho, hay escrituras sánscritas del Hatha Yoga Pradipika, etcétera, ¿no? Pero, fijaos, Hatha significa sol y luna. Es ese equilibrio psicobiológico, ¿no? Entonces, cuando uno practica una asana concentrado, con la actitud correcta, no con la actitud de voy a hacer una acróbata y voy a ser un yogi famoso, o mira qué posturas hago, sino con lo que es la asana. Entonces, si lo haces correctamente, haciendo que esa práctica de Hatha Yoga se convierta en una meditación también, fijaos que se mueve una cantidad de energía increíble, un prana increíble, que hace que la persona que esté practicando eso, pero con concentración, esa asana, esa yoga asana que practique, la hará realmente con una profundidad que le llevará después al estado de meditación. De hecho, las posturas de yoga están pensadas para tener el cuerpo flexible y elástico, pero a la vez firme, para que puedas sentarte a meditar, siempre o que se me duerme la pierna, o que es para que el cuerpo esté en un estado bien, para que tú puedas sentarte. Es decir, que lo prepara uno desde el cuerpo para poder soportar las... Exacto, uno puede estar horas sentando en meditación, ya ves que lo hacen, ¿no? Y sus piernas se duermen, no están... Justamente en mis clases yo trato de involucrar esta idea de que, aunque hacemos masaje, también hay una relación con la meditación y cómo la meditación nos ayuda desde nuestra vida particular, pero también en la profesional. ¿Podría usted describir qué es la meditación desde su punto? La meditación, de hecho, como he dicho antes también, no es una práctica, es un estado. Estado natural. ¿Cómo viene la meditación? Si hablamos en términos del conocido Raya Yoga, hoy también se le llama Astanga Yoga, pero en realidad son nombres diferentes para decir un solo yoga. Veremos que empieza primero con Yama y Niyama, ¿no? Las normas éticas que hay que tener, que esto se olvida en muchas ocasiones, ¿no? Asentarse en el asana. El símbolo del asana es asentarte en tu propio ser. Asiéntate. Cuando uno se asienta de manera profunda, fijaos que la siguiente parte es pranayama. Aprender a no respirar, sino asimilar el prana a través de la respiración. ¿Por qué? Porque el hecho de hacer que todo sea apacigüe hace que ese prana se concentre y crea un estado de quietud total. Pero fíjate que yo supongo que a todos nos ha pasado que estamos meditando y no somos conscientes de que estamos respirando. A lo mejor ni siquiera respiramos, estamos quietos. De hecho, el arte del pranayama es respirar sin hacer casi ruido. Si os fijáis. ¿Por qué eso? Porque automáticamente viene la parte esta del pratyahara. Pratyahara en sánscrito significa abstracción. Estar aquí y ahora. Yo a veces en el centro he dicho muchas veces, ¿no? Cuando entra gente a meditar o incluso hacer alguna vez que hace muchas clases, digo, dejad fuera de aquí todo aquello que no tenga nada que ver con lo que estamos haciendo aquí y ahora. Pratyahara, el estado. Entonces viene la concentración, dharana. Ahí sí que es práctica, porque uno se esfuerza en concentrarse. Se esfuerza en concentrarse, en colocar su atención. La mente divaga. Siempre está dando vueltas y sombras y nada. Cuando tú te concentras en algo de una manera fuerte, total, si esa concentración se mantiene y llega un momento que esa concentración está sin esfuerzo, sobreviene el estado de meditación.
en el cual ya no hay ni siquiera objeto de concentración, porque tú eres el objeto de concentración. Y entonces, cuando esa concentración se vuelve también de una manera plácida, la meditación se vuelve plácida, constante, natural, entonces llega el estado de samadhi, de liberación, de estado de iluminación. ¿Cómo hay que meditar? Bueno, como decía el maestro, 24 horas al día. Esto tiene que ver con una pregunta que otro de nuestros seguidores nos hace. Walter pregunta justamente ¿cuánto tiempo es recomendable meditar y cuántas veces al día? 24 horas al día. 24 horas al día. Estando en el trabajo, cuando uno se sienta a intentar quitar la mente. ¿Qué significa esto? Eso lo preguntaron a mi maestro, yo estaba delante cuando lo preguntaron a Swami Chidananda. Swami, ¿cuánto tiempo hay que meditar al día? Sí, 24 horas. La señora se quedó pasmada. 24 horas. Entonces dijo, la vida es meditación. La vida es meditación. Y es que, ¿de qué te sirve sentarte en tu cuarto de meditar o en tu centro, en tu lugar de práctica, si vos sales como un león, como un salvaje a morder a todo el mundo, ¿no? O sea, el estado ese de meditación te ayuda a observarlo todo de una manera imparcial, ecuánime, como diría el famoso Bhagavad Gita, esa que antes lo leíamos, esa ecuanimidad en la acción, ¿no? Entonces, a pesar de que no puedes dejar de ver todo tipo de fallos y de cosas y de errores y tal, algo te dice, sí, es verdad, pero en definitiva el Atman está ahí. El Atman es el ser, alma. El ser está ahí. O sea, todos están en el ser, todo es el ser. Y todo lo que se hace erróneamente es debido a la ignorancia. Todos caemos ahí un día u otro sin darnos cuenta muchas veces, pero uno tiene que tener la capacidad de retroceder y volver al estado que se encontraba cuando estaba sentado en meditación en su cuarto, ¿no? O sea que el secreto sería llevar esa meditación durante las 24 horas. Claro, o sea, la actitud, ¿no? Entonces se convierte. Mira, te voy a explicar dos cosas. Primero, en cierta ocasión, una persona le preguntó a Mahatma Gandhi cuál era el mejor momento para entrar en un ashram o un monasterio. La respuesta, ¿sabes cuál fue? Cuando consideres que el mundo es un gran monasterio o que es un gran ashram. Estamos viendo en una comunidad, en un ashram que se llama mundo. En un monasterio no todos los monjes son buenos. Pero el lugar sí, el lugar es santo, ¿no? Entonces cuidemos este mundo un poco para que sea más santo. Muy bien, muy bien. Bhaktidas, la última pregunta que quería hacerle para no robarle más tiempo tiene que ver más con nuestro oficio, la actividad que nosotros nos dedicamos. La mayoría de la gente que nos sigue, bueno, muchos son alumnos, otros se dedican directa o indirectamente al masaje tailandés o a otras terapias. Entonces, yo insisto siempre en esta idea de que el masaje es sagrado. Entonces, la pregunta que le quiero hacer es cómo devolverle esa sacralidad o cómo hacer que el masaje se transforme en una actividad espiritual. Eso es muy importante. A ver, todo, no únicamente de masaje, sino hablando también de terapia o de medicina. La persona que trata de ayudar a otro en su salud, o un médico, o un terapeuta, tal, tendría que ser una persona muy honesta consigo misma. Tendría que ser una persona que sabe que va a dedicarse a ayudar a otros. Pero ese hecho de ayudar a otros no significa que sea superior. Swami Shivananda era médico. Él decía que la oración con la medicación hace milagros. Él trabajó cuando uno era Swami en Malasia, en un hospital, y cada mañana hacía un puya, una adoración a un árbol sagrado que hay en India que se llama Tulsi. Entonces él cogía varias hojas de este árbol, que además tiene propiedades medicinales, el basilicum se llama, y con el agua del puya pasaba por las camas de los enfermos y aparte de su medicación repartía un poquito de agua de ese puya y unas hojitas de Tulsi. ¿Entiendes? No, tenemos que combinar ese estado de hacer algo
de manera que sea sin ego, siendo un instrumento. ¿Os acordáis de aquella oración de San Francisco de Asís, ¿no? Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. O sea, entonces el terapeuta, el doctor, el masajista, tiene que tratar de ser simplemente un instrumento, un canal de esa inmensidad cósmica, de esa inmensidad divina, o dile como quieras llamar, para que de una forma u otra se transmita y no sea él quien hace el masaje, o quien da una prescripción médica, o que da un tratamiento, sino que le viene pues tratando de ayudar a la persona, que el Atman que reside en esa persona reside en él también. Somos uno todos. De hecho, en la India, cuando alguien saluda a otro, hace el namaskar, ¿no? El hecho de saludar así significa que está saludando al ser que mora en ti y que no es diferente del ser que mora en mí, que somos uno. Entonces, ahí hay un peligro también. Por eso hay que ser muy honestos con uno mismo, porque hay quien piensa, bueno, voy a ser un canal divino, no soy yo quien da la energía, ¿no? si el ego vulgar es peligroso, el ego religioso aún es peor, porque es más sutil. No. Humildemente la persona tiene, yo creo que antes de tratar a un paciente, aunque sea un masaje, aunque sea un tratamiento médico, lo que sea, yo creo que antes de tratar al paciente, el médico o el terapeuta o quien sea, tendría que sentarse en silencio y estar en un momento en silencio pidiendo en lo más íntimo de su ser, Señor, ayúdame, al Señor o lo que sea, para que lo que voy a hacer ahora sea de beneficio tanto a la persona que viene a pedir mi ayuda como para mí también, para mi evolución y ayudar a evolucionarse también. En el caso de los masajes hay que ir con mucho cuidado, porque pensad que tenemos hoy en día, con toda la cantidad de terapias y técnicas y cosas que hay, se encierra una sensualidad refinada muy fuerte. La emoción está siempre subyacente, muy sutil, y hay una gran conciencia corporal, ¿no? Ligada a los sentidos, a esa sensualidad, ¿no? Entonces, uno tiene que tratar de transmitir de una forma u otra. Estás creando un instrumento llamado cuerpo. No a ti, sino a un instrumento llamado cuerpo que está conectado contigo. Y después, claro, y fíjate que tú al hacer un masaje estás transmitiendo tu energía, y estar muy preparado, porque según como lo hagas puedes acabar agotado del chupar de energía tan grande que tiene el paciente que estás tratando. Yo conozco gente que hace masajes y al día acaba muerto. Entonces uno tiene que hacerse una especie de escudo, porque digamos que todo es Dios, que todo es positivo, pero como decía Ramakrishna, todo es Dios. Pues si encuentras un tigre, no te acerques a él, también es Dios, pero no te acerques a él, te invitará a comer y serás tú el plato. Y hay muchos tigres que por lo que sea, por la ignorancia o lo que sea, hay mucho tigre suelto, ¿no? Entonces hay que ir con cuidado. No quiere decir que los odiemos ni que tengamos una actitud despectiva, pero hay que protegerse. Cuidado, chico, calma. Y más la persona que está ayudando a otros a pasarle pues un bienestar que se ha de transfigurar en un bienestar sobre todo espiritual. Muy bien. Bueno, la verdad ha sido un placer todo este tiempo que nos ha cedido, que haya compartido esa sabiduría con todos nosotros. Bueno, inmensamente agradecido. Om Shanti. Espero que todos ustedes también hayan podido disfrutar y poder aprender. Así que bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima. Adiós. Om Shanti. Sharanam Prapadye Shri Ramadutam Sharanam. Baba, usted... Yo sabía que iba a salir esa ahí. Sí, ¿te estás grabando? Sí. ¿Se anima a contar un chiste? Había una vez, puede traer malentendidos, pero bueno, había una vez una pareja que se les murió su perro y fueron a ver a un cura. Van a ver a un cura. Sí, y van a la iglesia
Y van a ver al capellán y le dicen: no sé si somos muy atribuidos, padre, se nos ha muerto nuestro perro y sería correcto hacer un funeral. Ah, sí, hijos míos, sí, claro que es correcto, sí. Lo que pasa es que el cura no quería hacerlo. Dice: yo es que tengo mucho trabajo, tengo muy poco tiempo y sabéis que si vais 2 manzanas más abajo hay un presbiteriano que os lo va a hacer. Ah, ¿cuánto que nos puede costar? Yo quería pagar entre 500 y 600 euros más o menos. Ah, no sabía que el perro era tan creyente, ya se lo haré yo. Bueno, voy a explicar un chiste que es una historia de verdad, pero que tiene moraleja. Este era banal, pero es una cosa que le ocurrió a Swami Sivananda. A ver. Vamos a ver. En cierta ocasión, en el ashram de Sivananda, en Rishikesh, había un gran pandit. Un pandit es un erudito, una persona intelectual, un gran sabio, Sí. famoso por sus controversias. Y visitó el ashram. Y los discípulos decían al Señor: no lo recibas, que te va a dar mucho mal de cabeza, porque este hombre tiene mucho orgullo y solamente quiere lucir en su intelectualidad. Y Swami Gurudev decía: es bienvenido, todo el mundo es bienvenido aquí. Vale. Entonces, cuando apareció el Señor en cuestión, lo llevaron ante él. Swami Sivananda le puso una guirnalda de flores, le ofreció ropa, le ofreció, unos honores, tocó sus pies, con un respeto increíble. Bueno, total que al cabo de un rato, después de toda la parafernalia de saludos y tal, el Swami Sivananda le preguntó: ¿qué desea usted? ¿Qué quiere usted? Yo quisiera saber qué yoga practica usted. Yo practico el Vipi Yoga. El Vipi Yoga, yo he oído hablar de Raya Yoga, Jnana Yoga, Bhakti, Vipi Yoga. Si quiere que se lo enseñe. Sí. Vipi son los sinónimos de bedpan, cuña de cama. Aquel erudito era un brahman, era un hombre de casta. Entonces lo llevó al hospital de caridad que hay en nuestro ashram, y había un enfermo que tenía una cuña, un bedpan, bajo su trasero. Dice: mire, este es el bedpan yoga, el Vipi Yoga. Sacó ¿podría usted limpiar esta cuña? El hombre, que era un hombre de casta, un brahmin, se fue enfadadísimo, lo dijo de palabras y se marchó. Como diciendo: amigos míos, la erudición no sirve de nada si no lo, como decíamos antes, no lo pones en práctica en tu vida y no consideras que todos somos iguales. Yo os explico otra, va. Venga. Para acabar. Venga. En cierta ocasión había un hombre muy sabio que quería atravesar un río en la India y necesitaba un barquero. Había un barquero que hacía ese trabajo, pasaba de una orilla a la otra, ¿no? Entonces el hombre sabio se subió a la barca, lo llevó cuánto vale, tal. Bueno. Cuando empiezan a atravesar el río, el hombre sabio le dice al barquero: ¡oh, qué maravilla de paisaje! ¿Sabe usted escribir? Porque podemos escribir las poesías tan maravillosas sobre este paisaje. Y el barquero le dice: no, señor, perdóneme, pero es que yo no sé leer ni escribir, solamente sé remar. Oh, qué lástima, has perdido parte de tu vida, con eso. Vale. Siguen remando. ¿Y usted sabe pintar al menos para poder plasmar este paisaje tan bonito en un cuadro, tenerlo en su casa? No, señor, yo soy muy ignorante, yo no sé pintar, no sé hacer nada más que remar. Oh, qué lástima, has perdido bastante parte más de tu vida, Oh. Y así iba increpándole: habéis perdido mucha parte de tu vida. Y al final, al cabo de un rato, cuando estaban justo en medio del río, el barquero le dice al gran sabio: señor, perdone mi atrevimiento, ¿sabe usted nadar? Dice: no. Pues va a perder su vida porque está en el barco. Sabía de todo menos nadar. Y eso, la paradoja es que
La meditación nos ayuda a siempre a nadar contracorriente mientras se hunde todo el mundo. Tú estás a flote manteniéndote ahí. Muy bien, buenísimo, muchas gracias. Oh, Shanti.